Los amigos de la prensa, cooperen con nosotros, por favor. Vamos a dar inicio a este evento. Por favor, son tan amables, ocupen sus respectivos lugares, así como también al público que nos acompaña en esta tarde. Ay, Javi. Mira, con que no Ay, Claudia, mi hija, apenas 10. Ya llegó bueno, ya llegó bueno. Literal, ya llegó. Este que viene atrás de la adelante, se va a subir. Señoras y señores, nuevamente bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a esta firma de convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, la FEPADE y el OCLE. En esta tarde agradecemos y solicitamos la presencia del doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especial para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este evento. Le acompañan en el presidium el licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Bienvenido, licenciado. Agradecemos también la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, el doctor Roberto Eduardo Cigala Aguilar. Nos acompaña también el maestro Víctor Hugo Moctezuma Lobato, secretario ejecutivo del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Agradecemos también la presencia del vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, el maestro Antonio Manjarres Valle. También agradecemos la presencia de la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera electoral presidenta de la Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática del OCLE. Bienvenida. Gracias también al magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el maestro Javier Hernández. Bienvenido.
Agradecemos también la presencia del doctor José Oliveros Ruiz, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz. Bienvenido. Tiene ahora el uso de la palabra el licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Escuchemos. Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especial para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. Doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz. Los saludo y junto con usted a los magistrados que le acompañan. Maestro Antonio Manjarres Valle, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE. A mis compañeros, la consejera Tania Vázquez y al maestro Víctor Montezuma, gracias por acompañarnos. A todos quienes amablemente nos acompañan esta tarde, muchas gracias, bienvenidos los medios de comunicación. El fortalecimiento de la democracia requiere sin duda de acciones a favor de la educación cívica y de prevención de cualquier conducta contraria a los principios rectores de la función electoral. Hoy nos encontramos ante la responsabilidad histórica de contribuir de forma sustantiva a la preeminencia del Estado de Derecho, generando el mejor marco normativo para el cumplimiento de la ley. El ejercicio de la democracia requiere el acatamiento de sus reglas primarias. Este es un tema por el que, desde su creación, hace más de 2 décadas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, ha luchado incansablemente blindando los comicios electorales con la contundencia propia de la Procuraduría General de la República. Contundencia que hoy nos convoca a la firma del convenio de colaboración interinstitucional al órgano público local electoral y al Tribunal Electoral de Veracruz, reconociendo en este acto el alto compromiso en términos de legalidad, certeza y credibilidad social de cara a la próxima jornada electoral en nuestra entidad, para elegir gobernador y diputados al Congreso del Estado. Doctor Santiago Nieto, en Veracruz se reconoce la labor de la Fiscalía a su cargo, así como el saber, entender y adecuarse a nuestro tiempo. Muestra inequívoca de ello es que a partir de estas elecciones ya se puede denunciar ante la FEPADE la violencia política de género, con lo que se garantiza la igualdad a favor de las mujeres y hombres que habrán de participar en la contienda. Asimismo, cuenta ya con ministerios públicos federales capacitados para atender las denuncias que se enmarquen en el nuevo sistema de justicia penal a través de juicios orales. En esta noble tarea destaco la labor del Tribunal Electoral de Veracruz, en su carácter de órgano jurisdiccional y más allá de su encomienda constitucional de resolver las controversias suscitadas con motivo de los procesos electorales locales, lleva a cabo acciones encaminadas a la capacitación en materia comicial, aportando muy significativamente a la cultura de la legalidad, impulsando el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos para fortalecer la democracia y contribuir a su desarrollo. Doctor Sigala, el actual del tribunal que preside, motiva la participación democrática y da claro ejemplo de que en Veracruz existen instituciones garantes de la participación libre de todos los veracruzanos para elegir a sus gobernantes. Su adhesión a la firma de este convenio lo confirma. Por nuestra parte, y en concordancia con las acciones y programas establecidos por el Instituto Nacional Electoral, en este sentido, en el OPLE Veracruz, al tiempo de organizar las elecciones locales, ejecutamos de manera conjunta programas de capacitación electoral y educación cívica. Sin embargo, no perdemos de vista que la actualización del marco jurídico y el fortalecimiento de las autoridades electorales tiene el propósito de evitar que la actualización de las estrategias de partidos y candidatos rebase la capacidad reguladora de nuestro sistema electoral. En plena corresponsabilidad social,
orientamos a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos y obligaciones político-electorales, propiciando un ambiente de democracia participativa en torno al proceso electoral que transcurre. En la firma del convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana que hoy celebramos, concurren nuestros esfuerzos en un ejercicio transversal que permitirá articular nuestro objetivo común, que es blindar el proceso electoral, enfatizando que el espíritu de nuestra encomienda es el respeto irrestricto a la voluntad ciudadana. Enhorabuena y muchas gracias. El turno ahora en el uso de la voz por el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo al doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Al licenciado Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Al maestro Antonio Manjarres Valle, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en esta ciudad. Compañeros magistrados, compañeros consejeros del órgano político local electoral, secretario ejecutivo y público en general. Tengan todos muy buenas tardes. Es un honor para mí estar reunido aquí con ustedes para celebrar este tan importante convenio de colaboración para la vida democrática. En representación del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en mi carácter de presidente, me es muy grato participar en este tipo de actividades, las cuales fortalecen la democracia que día a día se construye en nuestro país. Este convenio de colaboración refuerza y amplía la relación interinstitucional para trabajar unido de cara a las próximas elecciones para renovar el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el Estado de Veracruz. No me cabe la menor duda de que trabajando unido en torno a planes estratégicos específicos con objetivos alcanzables en corto y mediano plazo, lograremos el blindaje de las próximas elecciones, porque el cambio que queremos lograr necesita verse reflejado en la vida democrática de nuestro Estado y de nuestro país, en una jornada electoral que transcurra de manera pacífica y donde se privilegie la educación cívica y la voluntad de los ciudadanos, por lo cual nuestra función primordial estriba en vigilar y hacer respetar el derecho de los votantes ejercidos en las urnas, para lo cual cada persona, cada funcionario, cada institución desde su trinchera de verdad aportar su parte para así lograr asentarnos como instituciones reconocidas y confiables por nuestros ciudadanos y hacer de estas unas elecciones limpias y transparentes ajustadas a la norma electoral. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz se compromete con la firma de este convenio y desde el ámbito de su competencia a promover y fortalecer la cultura de la legalidad en estas elecciones. Sé que si trabajamos coordinada y cercanamente podremos lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Señoras y señores, escuchemos ahora el mensaje del doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especial para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Señor magistrado doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, presidente del Tribunal Electoral de Veracruz.
Maestro Víctor Hugo Moctezuma Lobato, secretario ejecutivo del Consejo Público Local Electoral del Estado. Maestro Antonio Manjarres, delegado del Instituto Nacional Electoral, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en este estado. Doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera electoral, querida amiga. Maestro Javier Hernández Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, y doctor José Oliveros Ruiz, magistrado del Tribunal Electoral. Señoras consejeras, consejeros electorales, señores delegados federales, muy buenas tardes a todas y a todos. Con un saludo de la Procuradora General de la República, la maestra Lely Gómez González, se ha planteado como uno de los objetivos más relevantes del trabajo institucional el poder acompañar a las instituciones electorales de las entidades federativas en estos procesos que veremos tanto a nivel extraordinario como procesos electorales ordinarios durante el presente año. La Procuradora General de la República ha planteado entre los ejes temáticos de su actuación, en un primer término, la transparencia y la rendición de cuentas como elementos indisolubles a su administración. El hecho de que se celebre un convenio de colaboración en materia de capacitación, divulgación y difusión de la cultura de la denuncia, de la comisión de conductas delictivas en materia electoral, forma parte precisamente de este eje temático vinculado con la transparencia y con la rendición de cuentas. Solamente en un Estado donde se respetan los derechos humanos, donde se actúa de manera transparente, se pueden dar mejores resultados a la ciudadanía. Y el hecho de que 3 instituciones electorales, el Tribunal Electoral de Veracruz, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, en compañía del Instituto Nacional Electoral, que muchos reconocemos su presencia, nos encontremos presentes esta tarde de frente a toda la ciudadanía para efecto de firmar un compromiso en esta materia, creo que es un mensaje importante de transparencia y de rendición de cuentas ante la ciudadanía del Estado de Veracruz. Por otro lado, otro de los ejes temáticos que ha planteado la Procuradora es la protección irrestricta de los derechos humanos y la transición al sistema procesal penal acusatorio. En ambos términos, en ambos temas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales está trabajando de manera permanente a efecto de proteger los derechos político-electorales, que son derechos, por supuesto, de corte fundamental en cualquier sociedad, en cualquier Estado democrático. La idea de tener un convenio de colaboración en esta materia, en capacitar, en difundir y en divulgar la cultura de la denuncia ciudadana, la cultura del incumplimiento de las disposiciones que forman parte y la sanción que trae consigo el incumplimiento de las disposiciones legales, tiene que ver con uno de los elementos propios del sistema democrático, que es precisamente el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Nosotros formamos parte de un Estado constitucional de derecho y uno de los elementos centrales del Estado constitucional de derecho es la defensa de los derechos humanos en el marco del sistema normativo y el cumplimiento de las disposiciones legales. Solamente en una democracia se actúa dentro de las reglas del Estado de Derecho y las democracias son promotoras del cumplimiento de las disposiciones legales. El derecho penal electoral, hay que entenderlo así, es la extrema ratio del Estado. Después del derecho penal ya no hay nada. Por tanto, es importante que en esta fase del proceso electoral se prevenga la comisión de conductas delictivas para efecto de dar mejores resultados institucionales a la ciudadanía y tener procesos electorales de alta calidad democrática, como todos esperamos. Por ello es para la FEPADE, para la Procuraduría General de la República, muy grato estar esta tarde con ustedes y que podemos firmar este convenio de colaboración para atender todas las denuncias y prevenir la comisión de conductas delictivas para el proceso electoral que tendremos este año. Pues muchas gracias a todas y todos. Señoras y señores, en este momento se habrá de llevar a cabo la firma de este convenio entre el OPLE, la FEPADE y el Tribunal Electoral de Veracruz. Este convenio, como ya se había dicho, es un convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión
y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar así la participación ciudadana, lo celebra por una parte la Procuraduría General de la República con la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Tribunal Electoral de Veracruz y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Celular. Vente de su trabajo, carguen los celulares. Señoras y señores, ¡Fotógrafo! es un convenio celebrado por las tres partes de las vocales del Tribunal Electoral de Veracruz y por el OPLE, que se ha asignado, se ha comprometido en esta tarde por parte de sus titulares. Fotógrafo. Para acá, por favor. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Muy audaz, ¿no? Muy inteligente. Antes de seguir con el siguiente punto, queremos agradecer también la presencia de todos ustedes, de los diputados federales, de los representantes de los consejos distritales. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Nuevamente bienvenidos. Y ahora sí continuamos ahora con una plática sobre prevención de delitos electorales. Esta plática esta tarde la va a impartir el doctor Santiago Nieto Castillo, quien es titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual también ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Casa de Estudios. Fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de PADE en el pasado febrero de 2015. Fue designado como magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo 2008 a 2013. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, secretario técnico del Instituto de la Judicatura Federal y como secretario de Estudio y Cuenta y jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es también autor de diversos libros, entre los que destacan las obras intituladas Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos del género, de mujeres, feminismo y derechos, Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista, y Teoría de la Unidad de Elecciones. Ha también escrito diversos libros en coautoría y ha participado en más de 40 libros colectivos, así como en diversos artículos en revistas y publicaciones de circulación nacional. Ha sido asesor jurídico del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y en el Consejo General de México, así como coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México
y también miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. Escuchemos esta plática sobre prevención de delitos electorales con el doctor Santiago Nieto Castillo. Nuevamente muy buenas tardes a todas y a todos. Más que una plática, yo he pensado simple y sencillamente dar un mensaje respecto a la importancia de la prevención del delito en una sociedad democrática y pues reiterar el compromiso de la celebración de un convenio de colaboración entre las instancias electorales como tuvimos esta tarde. Primero, me gustaría plantear lo siguiente. En el año 2014 vivimos una reforma constitucional en materia electoral que trajo como resultado la conformación de un nuevo sistema electoral. Esta reforma generó que tuviéramos un sistema organizado a partir de tres tipos de organizaciones e instituciones electorales: por un lado las administrativas, por otro lado las jurisdiccionales y en una tercera instancia las instancias de procuración de justicia penal electoral. Evidentemente existían desde antes, nuestro proceso histórico tiene ya casi 3 décadas de formulación desde el primer Tribunal del Contencioso Electoral. Sin embargo, en la parte de las fiscalías electorales había sido la parte más reducida de todo el modelo. Sin embargo, la reforma del año 2014 lo que hace es establecer que en la materia penal electoral tiene una importancia relevante dentro del sistema y establece una nueva categoría de tipos penales electorales, un nuevo estatus jurídico de la propia Fiscalía que se convierte en un órgano de relevancia constitucional. En ese tenor, lo que yo quisiera plantear en este mensaje es que estamos viviendo un sistema electoral en el cual participan de manera conjunta las autoridades federales y las autoridades locales en torno a un objetivo común. El objetivo común es dar mayores elementos de garantía y de certeza a la ciudadanía de que su voto se va a contar de una manera adecuada, que las instancias judiciales protegerán los derechos políticos electorales y resolverán los temas relacionados con la nulidad de elecciones, la nulidad de la votación recibida en casilla y todo el sistema administrativo sancionador electoral, y que las instancias de procuración de justicia penal electoral estaremos atentas a la recepción de las denuncias para efecto de poder integrar las carpetas de investigación y las averiguaciones previas, a efecto de, en su caso, solicitar las audiencias iniciales o la vinculación a proceso cuando así procede. El sistema electoral implica esto, implica la distribución de competencias e implica la necesidad de que se trabaje de manera coordinada. Implica que todas las autoridades electorales, sean federales o locales, sean administrativas, jurisdiccionales o de procuración de justicia penal electoral, se encuentran con el mismo nivel de compromiso y trabajando de manera conjunta y armonizada para darle mejores resultados a la ciudadanía. Ese es el objetivo central de tener un convenio de colaboración como el que hoy nos reunió y tener una serie de procesos de capacitación en materia de derecho penal electoral, los nuevos tipos penales y las responsabilidades de servidores públicos, funcionarios partidistas, funcionarios electorales o cualquier ciudadano que puede convertirse en sujeto activo de la Comisión de Conductas Ilícitas. También habría que decirlo, como segunda tesis que me gustaría plantear ante ustedes. Estamos viviendo un proceso de transición jurídica sin precedentes en el ámbito mexicano. Tal vez solamente comparado con el proceso de codificación decimonónica del siglo XIX. Tenemos un proceso en el cual transitamos de un sistema penal inquisitivo a un sistema procesal penal acusatorio a partir de la reforma del año 2008. Tenemos además una reforma muy importante del 10 de junio del año 2011 que establece la obligación de todas las autoridades de proteger, promover y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a partir de una interpretación promine que maximice el contenido de las libertades básicas y que permita terminar el cumplimiento de las necesidades sociales a partir de la protección de los derechos sociales. Tenemos un sistema jurídico que encontró en el asunto varios 912/2010 y en la resolución del caso Radilla por la Corte Interamericana de Derechos Humanos elementos de
nueva interpretación del derecho a partir de fórmulas pro homine que permitan la maximización de los derechos fundamentales de las personas. El caso Radilla obligó a todos los jueces nacionales, sean federales o locales, a ejercer control de convencionalidad cuando se encuentre que una disposición normativa es contraria al Corpus Juris Interamericano. También la resolución del asunto varios 912/2010 y la resolución de las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvieron a establecerle la competencia a las autoridades para ejercer control de constitucionalidad y convencionalidad de acuerdo con sus propias reglas procesales. Esto fue un tema muy importante y terminó con la construcción de una metodología que parte del análisis de la norma y la presunción de constitucionalidad de la norma a un modelo de interpretación conforme en sentido amplio, después en sentido estricto, y solamente en aquellos casos en donde la autoridad jurisdiccional encuentre elementos se pueda declarar la inconstitucionalidad del precepto. En todos estos supuestos, la autoridad jurisdiccional y la autoridad administrativa en ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales se convierten en protectores y garantes del sistema constitucional y de la protección de los derechos humanos. Aparte de la reforma, aparte del asunto Varios 912, aparte de la transición con el modelo con la resolución del caso Radilla por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reforma procesal penal, encontramos la reforma del año 2014 que establece este sistema electoral que obliga a una vinculación y una interrelación constante entre las autoridades federales y las autoridades locales. Son elementos claros de la construcción de lo que en la teoría constitucional se conoce como el Estado constitucional de derecho, una evolución de un Estado de derecho legislativo en donde la ley era el punto más importante de interpretación normativa, a un Estado constitucional donde es la Constitución y los derechos humanos contenidos en la misma el parámetro superior de validez de todas las normas jurídicas, y por tanto la necesidad de que se interprete el sistema normativo a partir de estos principios de corte constitucional. ¿Qué implica el Estado constitucional de derecho? Por supuesto, democracia, y por tanto el cumplimiento de ciertas reglas de quién toma las decisiones y mediante qué procedimientos, la democracia formal de voto, pero también con un elemento material. La democracia es aquel espacio donde se protegen los derechos, donde existen límites a lo decidible por las mayorías, y esos límites no son otra cosa más que los derechos humanos. Ninguna mayoría, dice Ferrajoli, puede violar un derecho fundamental o dejar de satisfacer un derecho de corte social. Esto forma parte de un elemento propio de un sistema democrático como la democracia sustantiva. También en ese contexto, la democracia en este modelo sustantivo implica evolucionar de una igualdad formal entre hombres y mujeres a una igualdad sustantiva, y por tanto entender que el proceso de paridad y el proceso de empoderamiento de las mujeres es una necesidad propia de cualquier Estado constitucional y democrático. Un anterior secretario general de la Organización de Estados Americanos decía, y yo creo que con mucha razón, Miguel Insulza, que una democracia sin mujeres no era más que media democracia. Por tanto, necesitamos fortalecer como autoridades electorales todas, cada quien en sus ámbitos competenciales, la participación de más mujeres en el ejercicio de los cargos públicos para poder hablar de una mejora en la calidad de nuestro sistema democrático. En ese contexto, una división de poderes, un sistema electoral fortalecido, una cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas son los elementos que subyacen a este modelo del Estado constitucional de derecho. Y dentro de este modelo, el artículo 134 de la Constitución, a partir de la reforma del año 2007, establece una serie de principios de corte constitucional que deben ser orientadores en la interpretación de las reglas y aplicados por las instancias jurisdiccionales y administrativas. El 134 obliga a la absoluta imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los servidores públicos. Esto es algo que no podemos subrayar ni minimizar. También exige el artículo 134 constitucional el cumplimiento de ciertos principios rectores en la administración pública en todos los niveles de gobierno.
El artículo 134 ha sido interpretado en muchas ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la Sala Superior, y nos ha permitido tener una aproximación a cuáles son las reglas de operación de los servidores públicos para efecto de tener mejor calidad en los comicios y que no se viole este principio de corte constitucional de la imparcialidad. El sistema normativo, por lo menos en el Estado Constitucional de Derecho, implica la coexistencia de dos tipos de normas. Las reglas, por un lado, que tienen una aplicación mecánica y una interpretación directa, y los principios constitucionales, que son el eje rector por el cual debe de trasladarse todo el sistema normativo. En ese contexto, la FEPADE está participando de manera activa con la Secretaría de Desarrollo Social en el blindaje electoral en todas las entidades donde vamos a tener un proceso electoral. Se están instalando los comités y se está trabajando en un proceso de capacitación para efecto de que blindemos las elecciones, blindemos todo el proceso electoral, para que no existan dudas de que la autoridad desempeñó sus funciones siempre con la mira del cumplimiento del Estado de Derecho. También la reforma de 2014 nos dejó un andamiaje en materia penal electoral diferente. La primera característica sería precisamente el contar con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales prevista a nivel constitucional en el artículo 102 de la Carta Magna. Por primera vez tiene un carácter constitucional la FEPADE, y esto obliga a que, si bien es un órgano dependiente de la Procuraduría General de la República, al estar previsto de manera inmediata en la Constitución, adquiere una naturaleza jurídica distinta de órgano de relevancia constitucional. Aparte de ello, se aprobó una ley, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece en sus numerales del 7 al artículo 18 conductas que pueden ser desarrolladas por cualquier tipo de sujeto activo. Cualquier persona puede cometer un ilícito de naturaleza electoral. Lo pueden hacer los funcionarios partidistas, lo pueden hacer los funcionarios públicos, lo pueden hacer los dirigentes, candidatos, precandidatos, ministros de culto religioso, fedatarios públicos, y por eso es muy importante que todas las autoridades electorales de manera conjunta difundan cuál es el contenido de estos nuevos tipos penales. La legislación cambió y es obligación de todos poder conocerla para efecto de evitar el incumplimiento de las disposiciones de carácter jurídico. En ese sentido, hemos propuesto al organismo público local electoral en Veracruz la posibilidad de trabajar de la mano para efecto de poder tener un despliegue ministerial que pueda venir acompañando a las actividades que desarrolla la propia institución, el propio organismo público local electoral, lo mismo al Instituto Nacional Electoral. Creo que en la medida en que existan más elementos y que existan mayores garantías para todos los partidos políticos, candidatos, candidatas, ciudadanos, ciudadanas, el proceso electoral va a transitar por un mejor espacio. Se decía hace algunos años en los pasillos del entonces Instituto Federal Electoral que a exceso de suspicacias, exceso de garantías, y creo que ese es el compromiso que nos reúne el día de hoy, la idea de que cada institución aporte, como se ha dicho, dentro de sus ámbitos competenciales, una garantía adicional a todas las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Veracruz, que las elecciones van a transitar en los términos de que establece la propia Constitución. Por mi parte, les reitero el saludo de la Procuradora General de la República, les reitero el mensaje de que la Fiscalía está para atender todas las denuncias que se presenten con motivo del proceso electoral, y sobre todo el mensaje de que todas las instituciones electorales trabajamos de manera conjunta en un mismo objetivo, el garantizar que las elecciones transiten de la mejor forma posible para efecto de que las ciudadanas y los ciudadanos de Veracruz puedan emitir su sufragio en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el resto del sistema normativo. Pues muchas gracias a todas y todos por su atención. Este es el mensaje que quería transmitir.
señoras y señores, en este momento el licenciado José Alejandro Bonilla, consejero presidente del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, y el doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, le hacen la entrega de un reconocimiento al fiscal especial para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República, doctor Santiago Nieto Castillo. Y es así, señoras y señores, como con la entrega de este reconocimiento damos por concluido esta ceremonia de firma de convenio de colaboración. Agradecemos la presencia de todos los que integraron nuestro presidio y todo el público en general. Muchas gracias y muy buenas tardes.